Bueno, vamos a hablar de las consideraciones anestésicas en los pacientes adictos a sustancias psicotrópicas. Lo primero que vamos a hacer es definir la adicción, que según la Organización Mundial de la Salud, la adicción a drogas se define como el consumo repetido de sustancias psicoactivas que lleva al consumidor a intoxicaciones periódicas o continuas asociadas a un deseo compulsivo de seguir consumiendo una o más drogas específicas. Esto lleva al desarrollo de tolerancia a la sustancia psicoactiva, lo que va a llevar a que cada vez deban ser mayores las cantidades de la droga para alcanzar efectos similares. Y otra característica va a ser que la interrupción repentina del consumo de la droga va a provocar un síndrome de abstinencia característico para cada droga. Entonces, puntualizando qué es lo importante de la definición de cómo definimos a un paciente adicto, bueno, es un consumidor de sustancias psicoactivas que tiene un uso repetido de la misma, que tiene lo que se llama el craving o la compulsión al consumo, que es un deseo irrefrenable de consumir, que no puede cesar el consumo de esta droga a pesar de conocer, incluso de padecer los efectos adversos de la misma, y que desarrolla con este consumo problemático tolerancia, y la interrupción brusca del consumo de la droga va a generar lo que se llama el síndrome de abstinencia por el corte brusco del consumo, que va a ser específico de cada droga en particular. En cuanto a la clasificación, esta es la clasificación clásica de las drogas psicoactivas de consumo, que se dividen en depresoras, estimulantes y perturbadoras o alteradoras. Dentro de las depresoras vamos a destacar el consumo de alcohol, que es del que más vamos a hablar, pero bueno, también saber que en ese grupo están los hipnóticos y sedantes, que son los fármacos como los barbitúricos y las benzodiazepinas, los solventes orgánicos, los opiáceos, que si bien en nuestro país el consumo problemático de opiáceos no es tan grave, sabemos que sí, en el primer mundo el consumo de estas drogas ha traído grandes problemas. Y también entre las depresoras se encuentra el éxtasis. Como drogas estimulantes, bueno, tenemos el tabaco como la principal droga legal estimulante, tenemos las antinas como la cafeína, y bueno, en cuanto a drogas ilegales tenemos la cocaína, dentro de ellas tanto la cocaína en forma de clorhidrato como el crack y la pasta base, que son formas fumables. Después también tenemos dentro de las estimulantes las drogas sintéticas, las nuevas drogas de consumo, que están basadas sobre todo en compuestos anfetamínicos. Son drogas sintéticas a las que, como vamos a ver más adelante, muchas veces no podemos acceder a cuál es su componente específico, ya que todo esto se maneja en el mercado ilegal. En cuanto a las drogas perturbadoras o alteradoras del sistema nervioso central, la característica que van a tener es que alteran la percepción de la realidad, y algunas de ellas incluso van a ser alucinógenas o disociativas. Tenemos como primera de ellas el cannabis, después los hongos alucinógenos, el LSD, la ketamina y la fenilciclidina. A grandes rasgos, ¿qué características tienen las drogas psicoactivas a nivel del sistema nervioso central? Bueno, se ha estudiado mucho cuál es la fisiopatología, cuáles son las estructuras anatómicas que están involucradas en el desarrollo de las adicciones a drogas psicotrópicas. Se ha visto que todo se desarrolla básicamente a nivel del tronco encefálico, a nivel del núcleo accumbens, que es una sustancia profunda, que tiene una gran importancia cuando hablamos de las adicciones. El núcleo accumbens se ha visto a través de PETs hechas a personas adictas, que tiene una enorme activación en pacientes adictos, y después a nivel de la corteza prefrontal. El neurotransmisor más involucrado es la dopamina, que es la que da la sensación de bienestar y la compulsión al consumo, y también la serotonina, ya más con un efecto inhibidor dentro del feedback de lo que es la fisiología de las drogas psicoactivas. Pero sí tenemos que saber que esta es la base anatómica y fisiopatológica
del consumo de las sustancias psicoactivas que provocan una enorme activación a través de estos dos neurotransmisores, sobre todo de lo que es la dopamina, y por eso también muchas veces la dificultad en su tratamiento. En cuanto al abordaje perioperatorio del paciente adicto, tenemos que diferenciar claramente dos situaciones, ¿no? Cuando estamos ante una cirugía de coordinación y estamos ante un consumo crónico, y cuando estamos ante una cirugía de urgencia y tenemos un consumo agudo. Entonces ahí vamos a tener que aplicar el concepto de manejo de crisis. Son cosas bien diferentes y ahora vamos a ir tratando de diferenciarlas un poquito. Básicamente en esta breve charla vamos a hablar de las tres drogas más frecuentemente nos vamos a ver enfrentados en nuestro medio, que es el consumo de alcohol, el consumo de cocaína y simpático-miméticos, las drogas de síntesis, como dijimos recién, sobre todo metanfetaminas y drogas de su familia, y el consumo de cannabis. En cuanto al consumo de alcohol, como todos sabemos, es la droga más consumida. Se estima que 20% de los pacientes hospitalizados van a ser consumidores de alcohol. Para hacer el diagnóstico de un alcoholista se utiliza el clásico cuestionario Cage, ¿no? Donde hablamos de la imposibilidad de cortar el consumo, de la incomodidad del paciente ante no poder consumir, de sentirse culpable si consume y de tener que consumir alcohol como una de las primeras cosas que hace durante el día. En cuanto a pruebas de laboratorio específicas para diagnosticar el etilismo, bueno, tenemos la elevación de algunas enzimas hepáticas, sobre todo de la gamma GT, es relativamente específica, con una especificidad variable del 50-85%, y va a tener correlación sobre todo a mayor dosis ingerida, va a haber mayor alteración de la gamma GT. La macrocitosis es otro indicador de abuso de alcohol, que es menos sensible, pero que es mucho más específico, tiene una especificidad del 80-90%. Y por supuesto los pacientes alcohólicos van a presentar alteraciones del funcionamiento y enzimograma hepático si ya estamos hablando de insuficiencia hepatocítica, o sea, un alcohólico con un toque hepático que ya esté en una insuficiencia hepatocítica, ya la situación va a ser diferente y hoy no vamos a hablar de la insuficiencia hepatocítica, eso es tema de otra clase. Entonces, ¿cuáles son los signos físicos clásicos que van a sugerir el consumo de oxígeno? De alcohol, ya lo sabemos todos. La rubicundez facial, la presencia de telangiectasias o anemias vasculares, las palmas hepáticas, la hipertrofia parotidia, el trastorno de la marcha, ya eso más hablando de pacientes crónicos o de una intoxicación aguda severa, el aliento alcohólico, por supuesto, y la alcoholemia si estamos ante una intoxicación aguda. Ahí tenemos el esquema de todos los órganos que se ven afectados por el consumo crónico de alcohol. Entonces, si estamos ante un paciente alcohólico que no tenga una intoxicación aguda y que no tenga evidencia de insuficiencia hepatocítica, clásicamente todos pensamos o decimos o repetimos que aumentaría el riesgo anestésico, pero tenemos que tener claro que en realidad la evidencia sobre esta afirmación es muy escasa y no tiene prácticamente un sustento en la literatura decir que un paciente solo por ser alcohólico, sin estar en una intoxicación alcohólica y sin tener insuficiencia hepatocítica, tenga un riesgo anestésico aumentado. Los pacientes con intoxicación aguda, sometidos a un acto anestésico quirúrgico de urgencia, ellos sí, claramente son pacientes expuestos a una mayor morbilidad perioperatoria. Entonces, ¿cuál es el efecto del alcohol? El alcohol es un potente depresor del sistema nervioso central porque es un potente potenciador del GABA. El GABA, como ustedes saben, el ácido gamma-aminobutírico, es el principal depresor del sistema nervioso central. Además, va a bloquear el receptor N-metildiaspartato, inhibiendo la transmisión glutamatérgica en distintas regiones cerebrales. O sea, por un lado potencia el inhibidor y además inhibe el estimulante. Generalmente va a tener asociado hipoglicemia y acidosis metabólica y en una intoxicación aguda va a ser frecuente la neumopatía por aspiración, causa de distrés respiratorio. Entonces, ¿qué implicancias tiene esto para la anestesia? Bueno, si estamos ante un paciente que tenga alterada la función hepática, sabemos que se van a modificar
la farmacocinética de los agentes farmacológicos que usemos, va a haber una disminución del clearance hepático, por lo que las drogas libres, la forma libre de las drogas va a aumentar, debido también a la disminución de la albúmina y a la modificación del volumen de distribución que tienen los pacientes alcohólicos. También el alcohol va a tener efectos neurológicos del etilismo por sí mismos que van a influir sobre el umbral del dolor. Si bien esto también es un mito de que, bueno, de que podría cambiar la tolerancia al dolor de los pacientes alcohólicos, esto no tiene referencias bibliográficas que lo avalen. El requerimiento de los fármacos depresores, de los fármacos sedantes, puede llegar a ser muy elevada en estos pacientes porque estos pacientes, dada la estimulación continua que tienen de sus receptores GABA, van a tener alterado todo lo que es la transmisión GABAérgica. Bueno, en cuanto al abordaje en crisis, ¿qué vamos a hacer ante una intoxicación etílica aguda? Primero que nada, por supuesto, el sostén de las funciones vitales, el aporte de fluidos. Vamos a hacer un aporte de glucosa, como dijimos, estos pacientes tienden a la hipoglicemia y este aporte lo vamos a ir haciendo, controlándolo a través de la glicemia basal, a través de la glicemia capilar, perdón. Vamos a hacer aporte de tiamina, que es vitamina B1 por vía intravenosa, al inicio dosis de 100 miligramos y luego se pueden reglar cada 8 horas. Y si bien la tiamina va a ser muy importante en los consumidores crónicos, por el déficit crónico de tiamina y sobre todo por el riesgo de la encefalopatía de Wernicke, que es lo que queremos evitar, también la tiamina puede ser usada con un criterio neuroprotector en los pacientes que presenten una intoxicación aguda como un consumo ocasional. La alcoholemia en estos pacientes va a ser diagnóstica, además de todos los otros que tenemos, pero también va a tener un valor terapéutico en caso de los pacientes consumidores ocasionales, y además tenemos que saber que los niveles de alcoholemia se van a correlacionar en general con la clínica, pero también con la severidad de la intoxicación aguda. Por eso es importante contar con este dato de la alcoholemia. Siempre ante una intoxicación alcohólica aguda vamos a valorar el estado hidroelectrolítico, la valoración metabólica y del medio interno a través de una glicemia, un ionograma y una gasometría arterial para descartar lo que dijimos, ¿no? La hipoglicemia, la acidosis metabólica y también las disionías por vómitos reiterados, y también nos puede estar mostrando una hipoxemia por aspiración de contenido gástrico a la vía aérea. En caso de un consumidor crónico, vamos a tener que hacer un funcional enzimograma hepático, donde vamos a buscar elementos de lesión y también elementos de alteraciones de la función. Esto va a tener una incidencia directa sobre determinados fármacos, en especial la determinación de las colinesterasas plasmáticas, si pensamos utilizar succinilcolina. Hay otro aspecto importante de la intoxicación etílica aguda, es que es muy frecuente el policonsumo. Entonces, si estamos en una intoxicación alcohólica aguda, también deberíamos buscar en los exámenes de screening de metabolitos tóxicos en la orina la presencia de otras sustancias. En cuanto al síndrome de abstinencia del paciente alcohólico, bueno, este es un problema que se nos puede presentar en cualquier etapa, pero es más frecuente, por supuesto, en el postoperatorio. Este se da porque tenemos un aumento de los aminoácidos excitatorios, como el glutamato, que se acuerdan que estaba inhibido por el alcohol, y además hay un aumento en el número y afinidad de este por los receptores NMDA. Y a su vez, por la inversa, va a haber una disminución y afinidad por receptores GABAérgicos A. Entonces, clínicamente, ¿cómo es el síndrome de abstinencia? Bueno, vamos a tener temblor, irritabilidad, confusión, alucinaciones visuales, y en casos graves podemos llegar a tener convulsiones, hipertermia y disautonomías. Los síntomas del síndrome de abstinencia alcohólica pueden aparecer entre 12 a 48 horas luego de la última ingesta de alcohol. El grado máximo de severidad de la abstinencia alcohólica es el delirium tremens, que es una complicación poco frecuente, pero tenemos que saber que es una complicación con elevada mortalidad. El tratamiento del síndrome de abstinencia alcohólica es el uso de las benzodiazepinas
y del thiopridal. Tenemos que recordar que debemos evitar el haloperidol porque el haloperidol es proconvulsivante. Entonces, ¿cuáles son las consideraciones del intraoperatorio en un paciente alcoholizado? Bueno, la intoxicación alcohólica va a producir vasodilatación. Entonces esto nos puede llevar a diferentes grados de hipotensión. Tenemos que saber que si a la hipotensión producida por el alcohol se le suman vómitos y hipovolemia, si estamos ante un paciente politraumatizado, podemos estar ante un paciente con un shock cardiovascular. También van a presentar hiperexcitabilidad cardíaca y van a presentar disminución de la fracción de eyección y aumento de la frecuencia cardíaca. A nivel respiratorio, por supuesto que el mayor riesgo es el de una neumonía aspirativa por depresión de conciencia con pérdida de los reflejos protectores en pacientes sin ayuno y además por la hipoventilación alveolar. También estos pacientes en general se van a presentar hipotérmicos. La hipotermia sobre todo está causada por la vasodilatación y por la disminución de los movimientos voluntarios para generar calor, que como sabemos son la principal fuente de producción de calor son los movimientos voluntarios. Entonces, en esta paciente va a ser muy importante la monitorización de la temperatura y estar alertas a la presencia de hipotermia. Como dijimos hoy, el efecto hipnótico del alcohol va a causar alteraciones variables de la conciencia. Esto nos puede llevar a que el interrogatorio preoperatorio pueda ser bastante dificultoso. En general, los pacientes con intoxicación aguda sometidos a cirugía de urgencia van a ser pacientes con estómago ocupado, con un mayor o menor grado de presión de conciencia, por lo que esta situación va a aumentar los riesgos perioperatorios de estos pacientes. En cuanto a las consideraciones básicas de la anestesia en un paciente con intoxicación alcohólica aguda, por supuesto, vamos a hacer una intubación en secuencia rápida para proteger la vía aérea de la aspiración. Vamos a recordar que el efecto de los hipnóticos que usemos va a estar potenciado por el efecto GABA del alcohol. Vamos a ver en el preoperatorio inmediato si es necesario la utilización de benzodiazepinas para la sedación, teniendo muy en cuenta el balance de riesgo-beneficio. O sea, vamos de vuelta, tenemos un paciente con una alteración de la conciencia, que le vamos a hacer benzodiazepinas, bueno, vamos a valorar muy bien el riesgo-beneficio de hacerle benzodiazepinas y sobre todo siempre la premisa es mantener la protección de la vía aérea, si es que la tiene, y bueno, y si no, por supuesto, instrumentar la vía aérea inmediatamente. Valorar las disionías por los vómitos excesivos de la intoxicación aguda, ver el tema de la hipotermia, como dijimos, valorar los trastornos hemodinámicos, la vasodilatación, la hipotensión, incluso el shock, y en el postoperatorio, como ya conversamos, lo más importante va a ser estar alertas, pesquisar y tratar el síndrome de abstinencia. En cuanto a la cocaína, el consumo de cocaína, los datos que tenemos del último censo en Uruguay, se estima que es del 6.8 de los adultos entre 15 y 65 años que alguna vez en su vida ha consumido cocaína. Estos datos son datos que hay que tomarlos con precaución porque no todo el mundo confiesa haber consumido estas drogas que son drogas ilegales. En cuanto a la pasta base de cocaína, llama la atención las cifras de este censo porque hablan de un 0,6% del consumo del total de cocaína, lo cual claramente es un consumo que está muy subestimado porque lamentablemente el 60% de los pacientes que demandan asistencia para deshabituación por consumo problemático de drogas psicoactivas en nuestro país lo hacen por consumo de pasta base de cocaína. Bueno, en cuanto a los cuidados que vamos a tener que tener con los pacientes consumidores de cocaína, tenemos que tener presente que son pacientes que pueden tener otras comorbilidades. Tenemos que tener consideraciones especiales con las drogas anestésicas que ahora vamos a hablar y también tenemos que tener presente que muchos de estos pacientes pueden encontrarse cursando terapias sustitutivas para deshabituación del consumo de cocaína. Bueno,
La cocaína en sí, el clorhidrato de cocaína, es un potente estimulante del sistema nervioso central. En general, el patrón de consumo es esporádico, puede ser inhalada, fumada o intravenosa. Hay un aspecto muy importante que es que utilizada en conjunto con el alcohol produce un compuesto que se llama el cocaetileno, que es un compuesto mucho más potente que el alcohol y la cocaína por separados. Entonces tenemos que tener claro que el uso de cocaína más alcohol aumenta muchísimo la morbilidad de estos pacientes. En general, estos pacientes se presentan con un comportamiento antisocial, pérdida de peso y fatigabilidad, esto en cuanto al consumo crónico de la sustancia. A nivel del sistema nervioso central, pueden presentar convulsiones y, como sabemos, el consumo de cocaína es una de las causas de ACV de los pacientes jóvenes, sobre todo por vasoconstricción cerebral. A nivel cardiovascular, pueden presentar dolor precordial, ya sea en el consumo crónico como en la intoxicación aguda. La cocaína aumenta la frecuencia cardíaca, la presión y las resistencias vasculares sistémicas. Y también estos pacientes son coronarios potenciales, o sea, hay un aumento de las coronariopatías en los pacientes consumidores de cocaína. Y su uso crónico también va a aumentar el riesgo de arritmias y de muerte súbita. En cuanto a lo respiratorio, bueno, el uso intranasal, como tristemente todos hemos visto, puede generar perforación del tabique nasal, úlceras orofaringeas y sinusitis osteolítica por isquemia. A nivel gastrointestinal van a tener un retraso del vaciamiento gástrico, puede haber úlceras y perforaciones del tubo digestivo o colitis isquémica. Y a nivel renal hay una situación especial que es la presencia de una insuficiencia renal aguda por rabdomiólisis o la exacerbación de una enfermedad renal basal. En ese cuadrito ahí les puse más o menos cuánto es el pico de acción según las diferentes formas de uso de la cocaína y cuál es el máximo de duración del efecto. Esto creo que para nosotros es importante porque cuando estamos ante un paciente, según hace cuánto y de qué forma la consumió, va a ser si el efecto todavía persiste o no. En cuanto a la pasta base de cocaína, lamentablemente es un problema del tercer mundo, especialmente de Sudamérica. La pasta base de cocaína es un producto intermediario en la elaboración del clorhidrato de cocaína. Bueno, ahí están las características, ¿no? Un polvo blanco, amarillento, de consistencia pastosa. El porcentaje de cocaína que contiene la pasta base es variable y está adulterada por diversas sustancias que desconocemos, que en general son sustancias inactivas desde el punto de vista psicotrópico, pero que pueden ser sustancias nocivas para otros órganos. Bueno, se va a inhalar, ¿no? La cocaína y se fuma en general mezclada con tabaco o con cannabis. La literatura médica es muy escasa sobre la pasta base de cocaína, porque como les dije, este es un problema lamentablemente del tercer mundo y en especial de Sudamérica. Sí sabemos que es un potente estimulante del sistema nervioso central, que es similar a la cocaína y la característica que tiene es que en su forma inhalada inmediatamente va a pasar de los alvéolos a la sangre, atraviesa rápidamente la barrera hematoencefálica y tiene muy pocos segundos en producir su efecto euforizante, pero a su vez este efecto euforizante es muy corto. Entonces, esto es lo que explica el patrón de consumo de la pasta base, porque en realidad el deseo compulsivo por seguir consumiendo es muy grande, porque el efecto es muy intenso y muy corto, y esto es lo que hace que tengan un gran poder adictivo este tipo de cocaína fumable. Bueno, también otra cosa es que esto tristemente también lleva al patrón de comportamiento de los consumidores de pasta base, porque rápidamente van a romper los códigos de la conducta sociales, van a aumentar su impulsividad y su agresividad dado el altísimo grado de dependencia a esta sustancia que tienen. En cuanto a los elementos clínicos, van a ser los elementos serotoninérgicos que ahora vamos a hablar. Pero además pueden tener
eventos respiratorios agudos, crisis de broncoespasmos, sibilancias, polipnea, incluso neumotórax espontáneo. Lo del neumotórax espontáneo está vinculado a los adulterantes que muchas veces se le pone a la pasta base. Bueno, esto es un poco el esquema de las nuevas drogas sintéticas. Sobre todo ahí yo quiero centrarme en las fenilanfetaminas y los derivados de la metanfetamina. Esto tristemente son las famosas, las pepas, ¿no?, de la canción. Estas son las pastillas, las drogas sintéticas, de las que muchas veces no sabemos qué es lo que tienen, por lo menos no en nuestro país. Si hay otros países donde se pueden analizar estas drogas sintéticas, por lo menos para que los consumidores sepan qué es lo que están consumiendo. Pero son básicamente anfetamínicos sintéticos, muy potentes, más o menos potentes, según la composición de los mismos. Bueno, entonces, cuando tenemos un paciente consumidor de cocaína o de drogas sintéticas, en el perioperatorio tenemos que saber cuál es el patrón de consumo. Si estamos ante un paciente que tiene un consumo crónico, si es un consumo esporádico, o bueno, si ya es un consumidor inveterado de pasta base que solo vive para consumir pasta base. Buscar los estigmas de consumo, que ya hablamos, sobre todo a nivel, si pensamos consumo de cocaína inhalada, ver las alteraciones a nivel de la mucosa nasal o de la orofaringe. Si hubo utilización conjunta de otras drogas, esto es muy importante, acuérdense lo que les dije del cocatileno, o sea, el consumo, el policonsumo en estos casos hay que tratar de pesquisarlo. Si hay síntomas cardiológicos, esto es importantísimo, si el paciente está con angor, está con taquicardia, ha tenido síntomas, porque esto puede ser un punto de quiebre si estamos ante una cirugía de coordinación en cuanto a si diferir o no la oportunidad anestésico-quirúrgica. Siempre evaluar los riesgos de los eventos cardíacos perioperatorios, por eso estos pacientes, no importa los jóvenes que sean, todos van a tener mínimo un electrocardiograma basal previo a la cirugía, aunque ésta sea de urgencia. Y siempre, por supuesto, considerarlos un estómago ocupado y tener precaución con el uso de la succinilcolina, sobre todo porque pueden tener alteraciones en la colinesterasa plasmática y puede estar alterada su metabolización. Entonces, cuando estamos ante una intoxicación aguda, vamos a tener dos síndromes que tenemos que tener muy claros. Uno es el simpático mimético y otro es el serotoninérgico. El simpático mimético es muy fácil, es una descarga simpática, una descarga de, sobre todo, adrenalina y noradrenalina. Entonces vamos a tener midriasis, taquicardia, hipertensión, hipertermia, vamos a poder tener manifestaciones neurológicas y psiquiátricas, por supuesto, vinculadas a esto. Si hay convulsiones, en general van a ser de tipo gran mal, que va a ser, la causa de estas convulsiones va a ser directamente una estimulación simpática masiva, y un efecto agonista glutamatérgico. También, si tenemos una convulsión, ojo, porque podemos estar ante una ACV, como dijimos hoy, ¿está? Que el ACV puede ser tanto isquémico como hemorrágico o incluso ante una hemorragia subaracnoidea. Podemos también tener distonías agudas con hipertonía, ojo con la hipertonía mandibular a la hora de realizar la laringoscopía. Podemos tener tortícolis, disquinesias bucolinguofaciales, entonces todo esto hay que tenerlo en cuenta a la hora de la maniobra de laringoscopía e intubación. Podemos tener, como dijimos, un estado de rhabdomiólisis que nos lleve a una insuficiencia renal aguda, y podemos tener eventos coronarios isquémicos, angor, infarto, por vasoconstricción. Por eso vuelvo a insistir con la solicitud mínimo de un electrocardiograma previo a cualquier acto anestésico quirúrgico que vayamos a hacer de pacientes consumidores de drogas simpático-miméticas. Y bueno, también podemos estar en un estado grave en el que el paciente presente un episodio psicótico agudo por la gran descarga adrenérgica. En cuanto al síndrome serotoninérgico, bueno, si tenemos elementos del síndrome serotoninérgico, vamos a sospechar que hubo un consumo de anfetaminas. ¿Tá? Las anfetaminas son varias,
de vuelta, tenemos el uso en las pastillas o los cristales. El consumo muchas veces está asociado en el contexto de las fiestas de música electrónica, eso lo saben todos, por eso también ese es un indicio de que pudo haber un consumo de este tipo de drogas. ¿Qué pasa? El éxtasis y estas otras drogas de síntesis metanfetamínicas, lo que han hecho es lograr que haya una mayor estimulación serotoninérgica. Y si a esto el paciente le suma el consumo de alcohol o el consumo de cocaína, va a haber una agravación del cuadro de intoxicación. Entonces, las drogas de síntesis, las drogas anfetamínicas van a ser más activas, si bien son, por supuesto, adrenérgicas también, van a ser más activas sobre la vía serotoninérgica. Por eso pueden llevar a este cuadro. Lo que hacen es las dos cosas, ¿no? Estimulan la liberación de serotonina, pero además inhiben la recaptación presináptica de la misma. Y además hacen una inhibición de la MAO, que es la que degrada la serotonina. Entonces provocan realmente una descarga serotoninérgica muy, muy, muy aumentada. Entonces, el síndrome serotoninérgico, ¿cuáles son las características? Bueno, va a ser trastornos de conciencia, que en general, por supuesto, van a ser inquietud, excitación, alteraciones neuromusculares como hipertonía, trismus, incluso convulsiones, disautonomías, inicialmente va a ser taquicardia e hipertensión, pudiendo llevar a un shock cardiovascular. La hipertermia es un signo frecuente del síndrome serotoninérgico. Y también la hipertermia tiene mucho que ver con acción tóxica directa, pero también con las condiciones en las que se consumen estas sustancias, que son en general en ambientes cerrados, mal ventilados y además realizando ejercicio físico como el bailando en las fiestas electrónicas. Esto es importante para nosotros, ¿por qué? Porque tenemos que diferenciar este cuadro de la hipertermia maligna ocasionada por los agentes anestésicos. Cuando estamos ante una hipertermia serotoninérgica, no va a haber una alteración de la homeostasis del calcio en el retículo centroplasmático. Pero sí tenemos que hacer el diagnóstico diferenciar con la hipertermia maligna, con la intoxicación con anticolinestéricos y con el síndrome neuroléptico maligno. Ahí están más o menos las diferencias y las similitudes entre lo que es el síndrome simpático mimético y lo que es el síndrome serotoninérgico. Entonces, bueno, ¿cómo vamos a hacer el tratamiento del síndrome simpático mimético? Bueno, primero vamos a recurrir a sedantes, como las benzodiazepinas, y sobre todo el diazepam sería el más indicado. Esto es lo mismo que en el alcoholismo, siempre riesgo-beneficio. Tenemos que tener muy claro promover el mantenimiento de los reflejos protectores de la vía aérea y no deprimirlos con el uso de las benzodiazepinas. El haloperidol, como dijimos, es un proconvulsivante, está contraindicado en estos cuadros. Por supuesto, las medidas generales, oxigenoterapia, la monitorización, la hidratación parenteral, esto es muy importante, y el aporte de glucosa, sobre todo porque en general esto también se asocia al consumo de alcohol. Previo a la administración de los fluidos, es aconsejable contar con un ionograma. ¿Por qué? Por la hiponatremia que podemos tener por consumo de metanfetaminas. El tratamiento de la hipertermia va a ser sobre todo a través de medidas físicas y los antipiréticos no estarían indicados. En cuanto a los exámenes complementarios, bueno, el diagnóstico de la intoxicación va a ser clínico, la intoxicación por simpático miméticos. La detección de metabolitos en sangre nos va simplemente a confirmar la sospecha o cuando el paciente lo niega nos va a confirmar que no es así. En cuanto a lo cardiovascular, si estamos ante un paciente cursando una crisis simpático-mimética, deberíamos pedir un electrocardiograma, realizar la curva de troponinas y hacer una CPK, aunque tenemos que saber
que si estamos ante un cuadro de rhabdomiólisis, la CPK también puede estar aumentada por este cuadro. Siempre tenemos que descartar la falla renal usando los exámenes de función renal, y si estamos con un paciente que tuvo convulsiones, es importante realizar una tomografía de cráneo de urgencia para descartar que no estemos ante un ACV, tanto isquémico como hemorrágico. Como dijimos, si bien las convulsiones van a ser por efecto tóxico directo, por estímulo glutamadérgico, puede ser que el paciente esté haciendo un ACV. En cuanto a otro examen, bueno, la glicemia, por supuesto, porque estamos ante pacientes que han estado en ayuno prolongado y que han asociado el consumo de alcohol, y si estamos ante una rhabdomiólisis, estábamos en esta parte de que el consumo no era confirmado y le hacíamos el examen de orina y había metabolitos. Entonces, en ese caso, lo que vamos a hacer es pedir un electrocardiograma y se va a operar igual. No se suspende porque tenga los metabolitos positivos. Esto es un poco más complicado y habla de las cirugías de urgencia, pero más o menos el concepto es el mismo. La gran diferencia de la cirugía de urgencia va a ser si tiene síntomas o no. Si tiene síntomas y se puede esperar unas horas, se va a diferir por lo menos 24 horas hasta estabilizar los síntomas. Y si no tiene síntomas, teniendo un electro previo, aunque tenga los metabolitos en orina, se va a poder operar igual. Bueno, por último, el consumo de cannabis. El consumo de cannabis, como todos sabemos, el componente activo del cannabis, el componente psicoactivo, es el 9-tetrahidrocannabinol, el THC. El inicio y duración de su efecto van a depender de la vía de administración, y sabemos que la vía oral va a ser la que tenga el efecto más prolongado. En la clasificación de las drogas de abuso aparece como una categoría especial, porque va a tener varios efectos. Va a ser tanto psicoestimulante como psicodipresora, y en algunos casos puede llegar a ser alucinógeno. El delta 9-THC va a actuar sobre varios neuroreceptores, sobre receptores noradrenérgicos, dopaminérgicos, colinérgicos, serotoninérgicos y GABAérgicos, además de sobre los receptores cannabinoides endógenos, que como sabemos tenemos dos tipos, los CB1 y los CB2. Los CB1 van a estar sobre todo en el sistema nervioso central y los CB2 van a tener localización periférica. El cannabis en orina puede dar positivo incluso por muchos días. Se habla de que hasta 30 días post el primer consumo puede llegar a ser positivo por la cantidad de metabolitos que tiene, por lo que evaluar si hubo un consumo reciente o no de cannabis a través de un examen de orina no es correcto por esto que estamos hablando. Bueno, la metabolización del cannabis, sobre todo hepático, y va a tener algunos metabolitos que incluso son más activos que el propio THC. Cuando estamos en una intoxicación aguda por marihuana, vamos a tener en general un cuadro de ansiedad generalizada que vamos a tratar con benzodiazepinas. Nuevamente, cada vez que usamos benzodiazepinas, siempre con la precaución de mantener la permeabilidad de la vía aérea. Podemos tener cuadros de episodios psicóticos agudos, que por supuesto vamos a pedir la ayuda del psiquiatra para tratarlos. Si hubo un consumo reciente, debemos evitar el uso de atropina. No deberíamos utilizar los barbitúricos porque estos pueden favorecer la aparición de alucinaciones, y tenemos que saber que en la intoxicación aguda puede haber depresión miocárdica y taquicardia. En cuanto a las consideraciones anestésicas, bueno, el consumo crónico en su forma fumada va a tener en general irritación a nivel respiratorio y va a tener efectos también sedantes que va a haber que considerar a la hora de aplicar una anestesia. Hay una tolerancia cruzada entre el cannabis y el alcohol, eso lo tenemos que saber. Los pacientes pueden presentar edema de úvula y una faringitis crónica, dado las altas temperaturas que alcanza la combustión del cannabis. Los efectos cardiovasculares del cannabis son bifásicos. Esto es que a bajas dosis van a predominar los efectos simpático-miméticos con taquicardia y hipertensión, y a dosis altas
la bradicardia y la hipotensión. El cannabis se almacena en el tejido adiposo. Entonces, esto es importante porque puede llegar a haber liberación de cannabis incluso hasta 7 días después del último consumo. El cannabis, como ustedes saben, en crónico se habla de su uso como coadyuvante analgésico, pero sin embargo, en lo que es el dolor agudo y en el periodo perioperatorio, los resultados de los estudios que se han hecho son contradictorios y no estaría indicado bajo ninguna forma como coadyuvante analgésico en el perioperatorio. Podemos tener elementos de síndrome de abstinencia al cannabis, como ansiedad, irritabilidad y pérdida de apetito, y tenemos que estar atentos por los elementos que les mencioné recién a la presencia de edemas de la vía aérea. Entonces, para terminar un poco la charla de hoy, tengo estas 3 diapositivas que resumen un poco lo que hemos estado hablando. Tenemos que saber que si tenemos una intoxicación aguda por un consumo de drogas en el contexto de un acto anestésico quirúrgico, tenemos que saber clínicamente diagnosticarlo para poder lograr un correcto manejo perioperatorio. La intoxicación etílica aguda y la sobredosis por drogas estimulantes van a plantear dificultades por la interacción de estas sustancias entre sí y además con los fármacos que nosotros vamos a administrar. Por lo que tenemos que conocer muy bien las 3 cosas: las drogas psicoestimulantes, la interacción de las drogas psicoestimulantes y la interacción de estas con los anestésicos. El síndrome de abstinencia alcohólica es un cuadro que potencialmente puede llegar a ser muy grave si no lo diagnosticamos y lo tratamos. Esto es muy importante. Se va a manifestar sobre todo en el postoperatorio, pero puede aparecer en cualquier momento, dependiendo de cuál haya sido el tiempo transcurrido desde el último consumo de alcohol. Las benzodiazepinas son los fármacos de elección para tratar la abstinencia alcohólica y también son las primeras drogas para el abordaje de la intoxicación por drogas psicoestimulantes. Los test de detección de drogas, sobre todo los metabolitos en orina, van a ser útiles más que nada para el diagnóstico del policonsumo, porque el diagnóstico de la intoxicación en general va a ser clínico. Siempre tener presente que estos pacientes en la urgencia deberán ser tratados con todas las consideraciones de los pacientes con estómago ocupado. Los neurolépticos y los antipsicóticos van a estar contraindicados en la excitación psicomotriz de la sobredosis por drogas estimulantes. Los pacientes consumidores de sustancias psicoactivas, sobre todo las serotoninérgicas, deben considerarse como potenciales portadores de patología coronaria. El uso de los simpático-miméticos va a implicar la presencia de picos hipertensivos en el perioperatorio, que como dijimos se deben tratar con analgesia, sedación y profundidad anestésica y eventualmente nitritos, evitando los betabloqueantes. Y debemos contar con un electrocardiograma basal en el preoperatorio ante el consumo de sustancias simpático-miméticas. También va a ser necesario contar con un ionograma para poder manejar la reposición hidroelectrolítica en los pacientes consumidores de éxtasis o de estimulantes hipoanfetamínicos, los TETA. Bueno, muchas gracias. Ahí tienen mi correo. Quedo a la espera de sus preguntas, consultas o dudas. Que pasen lindo. Gracias.